Sufrimiento de mujeres en Auschwitz. Auschwitz, el campo de exterminio más brutal de los nazis, no solo fue un lugar de muerte, sino también de experimentación inhumana. En sus barracones médicos, mujeres judías indefensas fueron sometidas a atroces procedimientos en nombre de la ciencia. No solo Joseph Mengele llevó a cabo estos experimentos. Otros médicos, como Karl Klauberg y Horst Schumann, utilizaron a prisioneras como sujetos de prueba para sus crueles estudios. Según el relato de Edith Eger, una superviviente de este nefasto campo de concentración, en una fría mañana de abril, los judíos de Kassa, en Hungría, fueron arrestados y confinados en una vieja fábrica de ladrillos a las afueras de la ciudad. Unas semanas después, Magda, mis padres y yo fuimos hacinados en un vagón de ganado con destino a Auschwitz. Ese mismo día mis padres fueron asesinados en las cámaras de gas. En mi primera noche en Auschwitz, me obligaron a bailar para el comandante de las SS, Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, el hombre que ese día controlaba la cola de los recién llegados y sentenció a muerte a mi madre. «Baila para mí», me ordenó. Me quedé de pie, aterrorizada. Recordé el consejo de mi madre: nadie puede quitarte lo que tienes en la cabeza. Cerré los ojos y me refugié en mi mundo interior. En mi mente ya no estaba encerrada en un campo de exterminio, congelada, hambrienta y destrozada por la pérdida. Estaba en el escenario de una ópera de Budapest, bailando el papel de Julieta en un ballet de Tchaikovsky. Desde este refugio interior, obligué a mis brazos a levantarse y a mis piernas a hacer piruetas. Tenía fuerzas para bailar por mi vida. Cada momento pasado en Auschwitz fue un infierno. Bienvenidos a Frontline War Memoirs. En sus inicios, como ya se ha descrito, los alemanes empezaron a crear campos de concentración en Alemania en 1933. En ellos se encarcelaba a los opositores políticos del régimen nazi, a las personas consideradas elementos indeseables y a los judíos. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes empezaron a abrir campos de concentración en otros países que ocupaban. Auschwitz, al igual que otros campos de concentración nazis, era una institución estatal, gestionada por las autoridades centrales del Estado alemán. Estaba dirigido directamente por la Oficina Central Económico-Administrativa de las SS, Wirtschaftsverwaltungshauptamt, BVHA, mientras que la deportación humana al campo y el exterminio eran responsabilidad de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, Reichssicherheitshauptamt, RSHA. En enero de 1942 se celebró en Wannsee una conferencia que reunió a representantes de los principales servicios del Reich. Esta conferencia elaboró un plan para el exterminio total de la población, también conocido como la solución final. Este hecho condujo a la construcción de 6 campos de exterminio, además de los otros campos de trabajos forzados creados anteriormente. Reinhard Heydrich, quien convocó la conferencia y era también jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, se centró en los 11 millones de judíos cuyo genocidio se estaba planeando. En esta reunión se discutió que la evacuación de judíos a Europa del Este sustituiría al proyecto de emigración, con el acuerdo previo de Hitler. Esta conferencia marcó el momento en que el exterminio se hizo sistemático y se tomó la decisión de instalar cámaras de gas en los campos, especialmente en Auschwitz. El 30 de abril de 1940, Rudolf Höss cumplió un ambicioso sueño. A la edad de 39 años y tras 6 de servicio en las SS, fue nombrado comandante de uno de los primeros campos de concentración creados por los nazis en el nuevo Reich. Llegó aquel día de primavera para ocupar su puesto en una pequeña ciudad del suroeste de Polonia, 18 meses antes de que pasara a formar parte de la Alta Silesia. Se llamaba Oświęcim en polaco y Auschwitz en alemán. A pesar de este ascenso, el campo de concentración que Höss iba a dirigir aún no existía. De hecho,
Su primera tarea fue supervisar su construcción a partir de una serie de barracones ruinosos e infestados de insectos pertenecientes al ejército polaco, agrupados alrededor de una granja de caballos en las afueras del pueblo. El entorno no podía ser más deprimente. La tierra entre el Sola y el Vístula era sombría, con un clima húmedo e insalubre. Aquel primer día nadie, incluido el mismo Hoes, podía haber vaticinado que, en cuestión de 5 años, aquel campo se convertiría en escenario de la mayor matanza de que el mundo haya sido testigo. La historia de la cadena de decisiones que desembocó en esta transformación es una de las más terribles conocidas por la humanidad y nos permite acercarnos de forma excepcional al modo como funcionaba el Estado nazi. Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Hermann Göring y otros líderes nazis tomaron resoluciones que condujeron al exterminio de más de 1 millón de personas en Auschwitz. Sin embargo, la mentalidad de líderes menores como Hoes también desempeñó un papel clave en este crimen. Sin sus cualidades como líder de hombres en el desconocido campo del asesinato repetido a una escala tan colosal, Auschwitz nunca podría haber funcionado como lo hizo. El mundo ha llegado a asociar el campo de concentración nazi alemán de Auschwitz con el símbolo del Holocausto, del genocidio y del terror. Fue creado por las fuerzas de ocupación alemanas a mediados de 1940 en los suburbios de Oświęcim, una ciudad polaca que los nazis incorporaron al Tercer Reich. Su nombre pasó a ser luego Auschwitz, que también se convirtió en el nombre del campo, Konzentrationslager Auschwitz. La razón inmediata para la creación del campo fue el creciente número de polacos detenidos por la policía alemana, lo que provocó el hacinamiento de las cárceles. En principio, iba a ser un campo de concentración más, creado como parte de la maquinaria de terror nazi activa desde principios de los años 30. Esta fue de hecho la función del campo durante toda su existencia, incluso cuando, a partir de 1942, empezó a convertirse en el mayor centro de asesinato masivo de judíos. El personal del KL Auschwitz estaba compuesto por miembros de las SS, Schutzstaffeln. Una de las funciones más sorprendentes de este campo, dada la realidad de lo que ocurría allí, era proporcionar a los nazis una posible coartada propagandística. A principios de septiembre de 1943, se envió a 5.000 judíos a Auschwitz-Birkenau desde Theresienstadt, al noroeste de Praga. Fueron un caso único entre los reclusos judíos, porque se les permitió vivir en uno de los campos familiares de Birkenau. Aunque los hombres vivían en barracones separados de los de las mujeres, a los niños no se los envió directamente a las cámaras de gas, sino que podían vivir con uno de sus progenitores. Se dijo a los judíos que escribieran postales para los parientes que seguían recluidos en el campo de Theresienstadt. La idea era que, cuando el personal de la Cruz Roja pasara revista en Theresienstadt, creyera, por esta artimaña, que Birkenau era un simple campo de trabajo. Varios meses más tarde, cuando los nazis ya los habían usado para este fin, casi todos los judíos del campo familiar fueron asesinados en las cámaras de gas. Las mujeres, en su mayoría madres, vieron morir a sus hijos, en un acto de barbarie nunca antes visto. Otra función de Auschwitz, y lo diferenciaba de los campos de Reinhard, fue el peso creciente de la experimentación médica. El más infame de los médicos de Auschwitz llegó al centro en la primavera de 1943. La investigación del Dr. Joseph Mengele en los ámbitos de los gemelos y enanos conmocionó al mundo cuando se conoció hasta dónde había llegado su crueldad. Para su labor contó con la ayuda de varios prisioneros. Entre ellos estuvo el polaco Wilhelm Brasse, que había sido enviado a Auschwitz en 1940 como preso político, cuando contaba 22 años. En 1943, por lo tanto, era uno de los reclusos que más tiempo llevaba en el campo. Por formación era fotógrafo, y precisamente esta experiencia era la que interesaba a los médicos alemanes de Auschwitz. Wilhelm relató: «Hablé con el doctor Mengele.
Me explicó que me enviaría mujeres judías, mellizas y trillizas y de toda clase de casos, y quería fotos para mostrar la persona en cuerpo completo, por delante, de lado, de perfil y de espalda. Desnudas, por lo tanto, estas mujeres estaban muy avergonzadas y acobardadas. Las niñas estaban terriblemente acobardadas, tenían miedo incluso de hablar la una con la otra. Por su aspecto eran jóvenes, chicas jóvenes que empezaban a desarrollarse, en pleno crecimiento. Mengele las cogía de los trenes. Algunas de las fotos que Wilhelm Brasse tomó eran de imágenes espantosas, como el caso de una joven gitana que le enviaron para fotografiarla, que tenía cáncer en la cara, y le podías ver toda la mandíbula, según el fotógrafo. Le veías el hueso y Mengele me explicó que había que fotografiarla de perfil para que el hueso se viera bien. Mengele no fue el único médico que hizo experimentos en Auschwitz. En un edificio médico con equipos específicos, por ejemplo, tanto el profesor Karl Klauber como el doctor Horst Schumann realizaron estudios sobre la esterilización. Wilhelm Brasse, que hizo fotografías para Mengele, también fotografió mujeres anestesiadas que habían sido sometidas a esos experimentos de esterilización. Las mujeres tenían que sentarse en una silla ginecológica especial y los médicos estiraban la vagina y sacaban el útero con forceps. Más tarde le informaron al fotógrafo que, en muchos casos, esas mujeres operadas morían luego por una inyección letal. Karl Klauber había sido profesor de ginecología en la Universidad de Königsberg y, como Mengele, era acérrimo del nacionalsocialismo. Himmler se había interesado por sus trabajos y había dado su aprobación personal para que utilizara Auschwitz como laboratorio de experimentación humana. Como hemos visto antes, la esterilización siempre había interesado mucho al Reichsführer SS. En sus experimentos, Klauber inyectaba diversas sustancias a las mujeres para impedir la fertilización. Las mujeres sufrían dolores terribles y tenían mucha fiebre, cuenta Silvia Vesela, una judía eslovaca que ayudaba a Klauber. Yo les tomaba la temperatura, hacía radiografías, cosas así. Mientras Klauber experimentaba con inyecciones, su colega el doctor Schumann administraba enormes dosis de radiación a sus pacientes. Silvia Vesela recuerda que estaban probando el efecto de la intensidad de los rayos X en el intestino delgado. Decir que era terrible es quedarse corto. Estas mujeres vomitaban constantemente. Era realmente terrible. Los experimentos médicos con los internos no fueron exclusivos de Auschwitz. También participaron médicos de otros campos de concentración. Poco después de que la guerra empezara, varios médicos de Sachsenhausen expusieron a internos al gas mostaza para medir el efecto del veneno. Algunos de los experimentos más nefandos se desarrollaron en Dachau, bajo la supervisión del Dr. Sigmund Rascher. En 1942 se encerró a presos en cámaras selladas para comprobar cuánta presión podían soportar sus cuerpos. Otros reclusos fueron arrojados a agua helada para evaluar cuánto tiempo podían sobrevivir las tripulaciones que, al ser derribadas, caían en mares gélidos. Para la Luftwaffe, estos experimentos podían ser muy valiosos, claro está. Pero en las fuerzas aéreas alemanas no todo el mundo estaba contento con hacer experimentos mortales con seres humanos. Cuando, en octubre de 1942, el Dr. Rascher presentó sus descubrimientos a figuras destacadas del Ministerio del Aire, pudo comprobar que entre el público había cierto desasosiego. Justo antes de la reunión, Himmler se había situado al respecto en una carta enviada al Dr. Rascher. Creo que quienes objetan a esos experimentos humanos, incluso en nuestros días, que preferirían que los soldados alemanes murieran por efecto de esa hipotermia, son culpables de alta traición, y no me abstendré de mencionar los nombres de esos caballeros a las autoridades pertinentes. De hecho, hay pruebas de que Himmler intentó que Hitler diera su aprobación a esos estudios, y Hitler declaró que, en principio, en lo que atañe al bienestar del Estado, hay que tolerar la experimentación con humanos. En Dachau y Sachsenhausen, muchos de los presos elegidos para la tortura de la experimentación médica no eran judíos. Pero esto no es de extrañar.
Dado que a principios de 1943 había menos de 400 judíos en los campos de concentración del Reich que se habían construido antes de la guerra. Incluso en Auschwitz, como hemos visto, el doctor Mengele seleccionaba para la muerte por igual a los sintis y romaníes que a los judíos. Para alguien como Mengele, la ideología nazi justificaba toda una serie de proyectos asesinos, desde el exterminio de los judíos a experimentos médicos mortales. Todo formaba parte de un mundo en el que los profesionales de la medicina eran los árbitros de la vida y la muerte en el seno del Estado racial. Por otro lado, para Oskar Gröning, del destacamento de las SS en Auschwitz, lo que sucedía en el campo tenía por lo menos cierto sentido. En 1943, contaba 22 años, trabajaba en el departamento económico del campo, contando el dinero robado a los judíos que llegaban a la instalación. Era un nacionalista acérrimo que creía con firmeza en los principios clave del nazismo. Estábamos convencidos, porque esa era nuestra visión del mundo, de que había una gran conspiración del judaísmo contra nosotros, y esa idea se reflejaba en Auschwitz. Había que evitarlo. Había que evitar lo que ya había pasado en la Primera Guerra Mundial, es decir, que los judíos nos hundieran. Se está matando a los enemigos que hay dentro de Alemania. Si es preciso, se los extermina. Y entre esas dos batallas, la batalla del Frente de Guerra y la del Frente Nacional, no hay la más mínima diferencia. Así que solo exterminábamos enemigos. Una cosa era dar crédito a esta teoría, y otra muy distinta, sin embargo, ver los asesinatos colectivos en la práctica. Por lo general, Oskar Gröning podía evitar el horror, porque la mayoría de sus horas de trabajo transcurrían en una oficina, pero cuando vio la sangrienta realidad de las matanzas, quedó conmocionado. Una vez, en Birkenau, se encontró con cadáveres que se estaban incinerando a cielo abierto. Las llamas ascendían chispeando, y el capo más tarde contó detalles de la hoguera. Y era terriblemente desagradable, horrendo. Se burlaba del hecho de que cuando los cuerpos empezaban a arder, obviamente generaban gases en los pulmones u otras partes, y los cadáveres parecían dar un salto, y los órganos sexuales de los hombres se ponían erectos de golpe, de una forma que a él le hacía reír. Por otro lado, a principios de 1944, Ida Greenspan, al llegar a Auschwitz, su fuerza de voluntad le permitió resistir las penalidades. Relató: había que adaptarse a aquella forma de vida. ¿Entiendes lo que quiero decir? Había que adaptarse a dormir en condiciones como esa, adaptarse a trabajar muy duro, adaptarse a pasar horas y horas recibiendo órdenes, con ropa insuficiente. Sí, cuando la mentalidad está ahí, el cuerpo se adapta. Si mentalmente no estás ahí, el cuerpo no te seguirá. Por eso a la gente joven le iba mucho mejor que a los que tenían 35 o 40 años. 40 era el máximo. La voluntad de sobrevivir era más fuerte en nosotros, en los jóvenes. No obstante, hasta el comienzo de la guerra, el número de judíos en los campos de concentración era pequeño y normalmente se los encarcelaba, en su mayoría, por razones políticas. La primera gran oleada de detención de judíos se produjo, como ya hemos dicho en anteriores videos, en 1938, después de la Noche de los Cristales Rotos. Pero prácticamente hasta 1941, la política nazi con respecto a los judíos había consistido, sobre todo, en expulsarlos del espacio dominado por el Gran Reich alemán. Hasta 1938, el objetivo con los judíos alemanes era hacerles la vida tan insoportable que emigrar les resultara la única solución posible. La política fue exitosa, ya que cerca de 500.000 judíos alemanes, la mitad se marchó de Alemania, en especial al aplicar las leyes de Nuremberg en 1935, que en la práctica anulaban su cualidad de ser ciudadanos alemanes. Una de esas leyes, la Ley de Protección de la Sangre Alemana y de la Honra Alemana, que prohibía los matrimonios y relaciones extramatrimoniales entre judíos y súbditos del Estado de sangre alemana, refleja la visión racial nazi y lanza las bases de su política posterior.
En el momento álgido de su funcionamiento, el campo de Auschwitz constaba de 3 partes principales. La primera y más vieja es Auschwitz-Prene, llamado Stammlager. La cifra de prisioneros era de 12 a 20.000, construida a mediados de 1940 en los terrenos y edificios de una antigua guarnición polaca y que fue progresivamente ampliada para cumplir las necesidades del campo. La segunda parte es el campo Auschwitz-II-Birkenau. En 1944 alcanzó 90.000 prisioneros, el mayor dentro del complejo de los campos de Auschwitz. Su construcción empezó en otoño de 1941, en un terreno a 3 kilómetros de Oświęcim, en la aldea de Brzezinka, de la cual se expulsó a la población polaca, derribando sus casas. En Birkenau se alzaron las mayores instalaciones de exterminio masivo de la Europa ocupada, las cámaras de gas donde los nazis asesinaron a la mayoría de los judíos deportados al campo. La tercera parte es el campo Auschwitz-III-Monowitz, también llamado Buna. En verano de 1944 albergó a 11.000 prisioneros. Al principio se trató de uno de los subcampos de Auschwitz, que se construyó en 1942 en Monowitz, a 6 kilómetros de Oświęcim, junto a los talleres de goma sintética y gasolina Buna Werke, construido durante la guerra por el consorcio alemán IG Farben Industrie. En noviembre de 1944, el subcampo Buna obtuvo autonomía y fue denominado KL Monowitz. La mayoría de los subcampos de Auschwitz pasaron a estar bajo su cargo. Los alemanes aislaron todos los campos y subcampos del complejo de Auschwitz del mundo exterior y los rodearon de torres y alambradas. Todo contacto de los prisioneros con el mundo exterior estaba estrictamente prohibido. Sin embargo, la zona gestionada por el comandante y controlada por el personal de las SS del KL Auschwitz iba más allá del perímetro vallado de alambre de espino. Ocupaba aproximadamente otros 40 kilómetros cuadrados, la llamada Interessengebiet, zona de interés, extendiéndose alrededor de Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau. Además, docenas de subcampos, algunos de los cuales estaban situados a una distancia considerable del campo principal, estaban sujetos a la administración de Auschwitz. La primera experiencia de asesinato en masa en una cámara de gas se realizó en Auschwitz en septiembre de 1941 con prisioneros de guerra soviéticos. Pero los alemanes ya habían probado el uso del gas a partir de 1939 en vidas que no valía la pena ser vividas, como parte de su programa T4, la eutanasia, causando la muerte de aproximadamente 5.000 niños y más de 70.000 adultos entre hombres y mujeres, deficientes y enfermos mentales en Alemania. Es, en efecto, al inicio de la guerra cuando Hitler firma una orden con fecha de 1 de septiembre de 1939 que permitía a su jefe de Cancillería, Philipp Buller, y a su médico personal, Karl Brandt, conceder una muerte misericordiosa a los enfermos considerados incurables. El verdadero responsable de este holocausto psiquiátrico era, sin embargo, Viktor Brack. El programa T4 tuvo lugar oficialmente como política de salud pública entre 1939 y 1941, fecha en la que se cerró debido a las protestas de las iglesias católica y protestante. No obstante, bajo otros nombres y formas, el exterminio de personas consideradas un lastre para la sociedad se prolongaría hasta el final de la guerra. Administrado conjuntamente por las SS, la policía y el personal médico, el T4 fue el precursor conceptual, técnico y administrativo de la solución final, que se pondría en práctica en los campos de exterminio, lo que provocó entre 1942 y 1944 la muerte de casi 3 millones de personas. A excepción de Auschwitz-Birkenau, donde se hacía una selección de los recién llegados para enviar a los más aptos a las fábricas locales, en estos campos no se seleccionaba entre los destinados a morir de inmediato y los que estaban en condiciones de trabajar. Solo se mantenían temporalmente con vida pequeños grupos constituidos, sobre todo por judíos,
para ejecutar algunas de las tareas más sórdidas de la máquina de la muerte. Ayudar a los condenados a muerte a desnudarse y a entrar en las cámaras de gas, almacenar sus ropas y pertenencias, retirar los cadáveres y limpiar las cámaras de gas, enterrarlos y quemarlos o incinerarlos. Estos grupos, denominados Sonderkommando, Comando Especial, eran sometidos a un régimen de terror constante y periódicamente asesinados como testigos de un crimen sin precedentes. Majdanek y Auschwitz, originalmente construidos como campos de concentración, se extendieron como campos de exterminio. Birkenau, Auschwitz II, era el centro de exterminio y sus subcampos funcionaban como campos de trabajos forzados. Más de 1 millón de judíos y decenas de miles de gitanos y prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados allí, entre marzo de 1942 y noviembre de 1944 mediante la utilización del gas Zyklon B. El exterminio masivo comienza en marzo de 1942 y sus 4 grandes cámaras de gas tuvieron la capacidad de matar a 12.000 personas al día. Los cadáveres se quemaban a continuación en unos hornos crematorios contiguos. Por otro lado, desde el punto de vista nazi, la vida en los campos era un microcosmos del mundo exterior. La idea de la lucha es tan vieja como la propia vida, dijo Hitler en un discurso de 1928, añadiendo que, en esa lucha, el más fuerte, el más capaz, gana, mientras que el menos capaz, el débil, pierde. El combate es el padre de todas las cosas. No es por los principios de humanidad por los que el hombre vive o es capaz de mantenerse más allá del mundo animal, sino solamente a través de la más brutal de las luchas. De modo que los prisioneros se enfrentaban a su llegada a los campos con un mundo radicalmente opuesto al suyo antes de la guerra. La vida humana no tenía ningún valor y la deshumanización era un mecanismo puesto en marcha metódicamente. Despojados de su nombre, cabello y ropas, las prisioneras pasaban a ser solo un número. Todas las mañanas, antes del trabajo y por la noche al regresar, se les sometía a un toque de queda con una señal de llamada interminable, durante el que tenían que permanecer de pie, en fila y en silencio, mientras gritaban sus números. Si faltaba alguien, les obligaban a esperar horas interminables bajo la nieve, la lluvia o bajo un sol implacable, hambrientos, sedientos y exhaustos hasta que se esclareciera el motivo. El sufrimiento era una constante, así como los malos tratos. Los golpes y palizas, que podían acabar en muerte, eran parte de la rutina diaria. Bastaba solo una transgresión irrisoria de las reglas, o simplemente porque les apetecía a los guardias o capos, cuya impunidad permitía la liberación de los instintos más irracionales. Los deportados dormían amontonados en tablas a modo de cama, que algunas veces podían tener algo de paja infectada de piojos y una manta inmunda. Las letrinas eran insuficientes, repugnantes, con una peste indescriptible, agravada por las constantes diarreas que provocaba la disentería endémica. Por otro lado, las unidades de las SS también actuaron como personal en los campos de concentración. Las SS actuaban como autoridades de gestión y vigilancia de los campos, y también participaban en el exterminio masivo de judíos y en las ejecuciones. Solo los alemanes podían ser miembros de las SS. Más tarde fueron reclutados los llamados Volksdeutsche, es decir, ciudadanos de otros estados con prueba de ascendencia alemana que habían firmado la Volksliste. A lo largo de la existencia del KL Auschwitz, por el campo pasaron más de 8.000 supervisores y supervisoras de las SS. En 1942, el campo pasó a desempeñar una segunda función. Se convirtió en el centro de exterminio de los judíos europeos. La única razón por la que morían era porque eran judíos, independientemente de su edad, sexo, profesión, ciudadanía o convicciones políticas. Tras la selección, la mayoría de los recién llegados clasificados por los médicos de las SS como no aptos para el trabajo eran asesinados en las cámaras de gas. Entre ellos había enfermos, ancianos, mujeres embarazadas y niños.
Estos nunca fueron registrados en el campo, ya que nunca se les asignó un número. Para concluir con este análisis tenemos que el 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Hasta entonces, el mundo no había creído los escasos relatos de supervivientes que habían logrado escapar del horror nazi. Los aliados, preocupados por combatir la invasión alemana de Europa, reaccionaron con pasividad ante los rumores de intentos de exterminio de judíos en los campos de concentración alemanes. Nadie podía imaginar que la poco conocida ciudad de Oświęcim, en el sur de Polonia, pasaría a la historia como escenario de atrocidades, asesinatos y torturas sufridas por judíos, gitanos, negros, discapacitados, opositores políticos, testigos de Jehová, homosexuales e intelectuales polacos. Con su liberación se pudo constatar cómo, de forma silenciada, el Tercer Reich había establecido una maquinaria de eliminación sobre los ejes de la Europa ocupada y sobre el sentimiento de superioridad racial aria. Hasta 1 millón de judíos murieron gaseados en las cámaras de gas de Birkenau, un segundo campo de concentración construido en 1943 para ampliar Auschwitz I. Tan solo el día de su inauguración fueron gaseados 8.000 judíos de Cracovia, que posteriormente fueron incinerados. Auschwitz olía a carne quemada y las cenizas que salían de los crematorios eran el único testimonio que el gobierno de Hitler dejaba como memoria de la población que pretendió exterminar. Todo ocurría en silencio, de forma que se evitase la resistencia y la interrupción de los trenes con las deportaciones masivas de judíos europeos. Auschwitz se convirtió en el centro del Holocausto. Desde entonces, la sociedad, el mundo de la política y la cultura se ha cuestionado cómo pudo suceder algo tan espantoso, tan tremendamente cruel en un país culto y civilizado. Resulta inconcebible cómo miembros de las SS podían jugar tiro al blanco con los niños que trataban de escapar de las vallas electrificadas del campo. Por ello, porque todavía nos conmociona, porque todavía no damos crédito a qué pudo ocurrir para que esto sucediese, y especialmente como respeto a los miles de personas que sufrieron el Holocausto. Posteriormente a estos eventos atroces, entre los meses de septiembre y noviembre de 1945, tuvo lugar en la ciudad de Lüneburg, Alemania, el juicio de Bergen-Belsen, en el cual se enjuiciaron a 45 agentes de las SS y capos por crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de exterminio y concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen. Tras 2 arduos meses, donde testimoniaron decenas de sobrevivientes de forma oral y escrita, se declaró culpables a 31 de los acusados. Entre este grupo se encontraban figuras como Joseph Kramer, oficial de las SS y comandante en los campos de Auschwitz y Bergen-Belsen, Irma Grese, guardia supervisora en ambos, Franz Hössler, oficial de las SS y jefe del campo de detención preventiva en ambos campos, Fritz Klein, médico y oficial de las SS, y Johanna Bormann, guardia de prisioneros en ambos campos, condenados junto a otros 6 acusados a la pena de muerte. Las particularidades de este juicio se encuentran, por un lado, en ser el primero llevado a cabo por los aliados ante los crímenes de guerra nazi, por otro, que los acusados anteriormente mencionados, a pesar de haber sido atrapados tras la liberación del campo de Bergen-Belsen por las fuerzas británicas en abril de 1945, fueron enjuiciados tanto por su accionar en este último entre 1944 y 1945, como por sus crímenes previos en Auschwitz. Sin lugar a dudas, Auschwitz está considerado hoy el símbolo máximo del Holocausto y de la política genocida de Hitler, sobre todo a partir de 1942, en que se convierte en el epicentro de los crímenes del nazismo contra las mujeres, un lugar único en el que se conjuga el más vasto campo de deportación del universo de concentración nazi y el mayor centro de exterminio de la historia del Tercer Reich. Por todo ello, Auschwitz se ha convertido en sinónimo del mal absoluto.
Como se ha mencionado anteriormente, allí tuvo lugar la primera experiencia de asesinato en masa en una cámara de gas en septiembre de 1941, con prisioneros de guerra soviéticos. Fue ahí donde mujeres judías y gitanas sirvieron de cobayas para los diabólicos experimentos realizados por médicos y enfermeros nazis. Más de 1 millón de seres humanos de 15 países europeos fueron gaseados y más de 200.000 hombres, mujeres y niños murieron de hambre, de frío, de enfermedades, de extenuación y de brutalidad, o simplemente de soledad y de desesperación absoluta. Además, los nazis también sentían un enorme desprecio por los polacos. En un documento enviado a Hitler en mayo de 1940, Himmler afirmó que su destino era ser un pueblo de esclavos sin educación. La población no alemana de los territorios orientales no debe recibir una educación superior a la de la escuela primaria. El objetivo de la escuela primaria será solo enseñar aritmética sencilla, como contar hasta 500 como máximo, escribir el nombre y aprender que es voluntad de Dios obedecer a los alemanes, ser honesto, trabajador y portarse bien. Considero que es innecesario que aprendan a leer. En ese documento, que refleja con una claridad siniestra la ideología racial nazi, Himmler va más lejos. Hay que separar a los que tienen sangre valiosa de los que tienen sangre que no sirve. Así se quitaron a las familias y se enviaron a Alemania para ser educadas, lejos de sus padres biológicos, a los niños polacos entre 6 y 10 años cuya sangre era considerada racialmente aceptable. El drama personal y familiar de aquellos niños no preocupaba a Himmler. Se enmarcaba perfectamente en la doctrina nazi que clasificaba y jerarquizaba a los seres humanos en función de su raza y de su sangre. Quizás lo más degradante para la población prisionera en estos campos fue el uso forzoso de las víctimas como sus propios verdugos. Así, en los campos exclusivamente dedicados al exterminio, bastaba con un puñado de SS para cumplir el objetivo. Eran los mismos prisioneros los que tenían que garantizar por obligación el funcionamiento de la maquinaria de la muerte.